toma de decisiones gerenciales. Probablemente sea interesante, bueno, Carlos me presentó así muy sucintamente, comentarles un poquito de quién soy y desde qué lugar les voy a hablar. En realidad lo más importante para mí en este momento es más señalarles desde qué lugar les voy a hablar que cuáles son mis antecedentes, ¿sí? Básicamente mi persona conviven tres roles que me definen y que a efectos de lo que va a ser la charla de hoy me parece que es importante poder puntualizarlo con anterioridad, digamos. La primera, soy académico, trabajo tanto en grado como en posgrado y hago investigación en universidades, y eso me ha permitido sobre distintos temas, y en particular, bueno, este sobre el tema de toma de decisiones, que es un tema que lo vengo siguiendo ya hace varios años, tener digamos, un nivel de profundización respecto a la manera en cómo se encara y cómo va evolucionando, y eso, por supuesto, que poder contrastarlo contra otro de mis roles, que es mi rol profesional, ¿no? Mi rol de consultor. He podido observar, y mucho de lo que ustedes van a ver hoy, o vamos a charlar hoy en esta reunión de carácter virtual, va a ver cómo se encuentra una suerte de conexión entre lo académico, lo que se escribe y se escribió durante mucho tiempo, con lo que son las experiencias profesionales cuando a uno le toca asesorar y trabajar con empresas. Y también me ha tocado a mí tomar decisiones gerenciales en emprendimientos que he realizado, y siempre suelo decir esto, o sea, sé lo que significa poner dinero, sé lo que significa perder dinero, o sea, ganar y perder, y eso te enseña mucho si uno aprende a capitalizarlo, ¿sí? Entonces, desde ese rol, digamos, desde alguna forma de esos tres lugares, va a venir la charla. No va a ser una charla netamente académica, no va a ser una charla netamente profesional, sino que va a tener esos dos matices complementados con el hecho de haber pasado también por circunstancias y saber lo que implica decidir, y a veces que las cosas no salgan tan cual como uno se las imagina o como uno las había previsto originalmente. En una reunión típica, probablemente comenzaríamos con una pregunta de estas características, ¿no? ¿Qué significa tomar decisiones, y más decisiones de carácter gerencial? En una reunión típica, no importa si con pocas o muchas personas, probablemente acá yo le cedería la palabra y veríamos desde qué lugar estamos saliendo. Eso hoy es medio difícil hacerlo, por lo cual yo voy a hacer una serie de hipótesis respecto a lo que creo que ustedes me dirían. Probablemente muchos en la cabeza tengan la idea de que tomar decisiones está relacionado con elegir entre opciones, lo cual no está mal, pero es una mirada limitada, ¿sí? Y de hecho, incluso en esa mirada limitada, hay muchas personas que tienen serios problemas, porque les cuesta mucho identificar las opciones, les cuesta mucho terminar optando por una. Hace rato, hablando con alguien, estábamos en esto de que la gente normalmente les cuesta definirse y decir A, B, C o D, si no te dice, creo que puede ser A, y después dan por sentado que creo que puede ser A es A, y el creo no es A, es otra cosa. Entonces, hay muchos problemas de indecisión en eso. Pero incluso, como les acabo de señalar, eso está lejos de ser la toma de decisiones, porque hay otros elementos, como vamos a ver en la charla, que intervienen. Hay un elemento previo, vinculado digamos, previo a esto de tener las opciones y optar por ellas, y hay un momento posterior que en realidad termina siendo el más importante, que va a tener que ver con el hecho de implementar las cosas. También suelo decir, y seguramente ustedes van a compartir, que las cosas no se hacen solas. Entonces, eventualmente yo puedo elegir A, pero después A no se materializa, queda como una simple expresión de deseo que no se convierte en nada, ¿sí? Si alguien o los responsables no toman carta en el asunto. Entonces, cuando hablamos de toma de decisiones, hablamos de eso, y obviamente si hablamos de toma de decisiones gerenciales, lo situamos en el ámbito de las organizaciones, mucho más en las organizaciones de carácter del sector privado, pero en realidad el gerenciamiento pasa por cualquier tipo de institución. Entonces, bueno, de esas cuestiones son de las que vamos a estar hablando acá, ¿sí? Un poco. El primero, si se quiere, académicamente, que lo planteó a esto, y me parece bueno traerlo a colación, fue Simon, porque en definitiva él tiene una manera muy particular de ver digamos, el ejercicio del management, el ejercicio del CEO, y él básicamente, en un ejercicio de simpleza enorme, pero de mucha contundencia, a mi juicio, señaló que la labor gerencial es tomar decisiones. O sea, si uno tuviera que resumir de una manera muy simple, digamos, cuál es la labor del gerente, es tomar decisiones. Pero nuevamente, no tomar decisiones en los términos simplistas de elegir entre
opciones que se nos presentan, que si bien es parte de la toma de decisiones, claramente no es la totalidad de la toma de decisiones, ¿sí? Bueno, tomando esto como referencia, el hecho de que Simon señala esto, la verdad que, nuevamente, dado esos 3 roles que yo le había comentado al principio que me gustaría ejercitar, lo pude comprobar en la práctica. ¿Sí? Un buen gerente, un buen CEO, un buen presidente de compañía, digamos, lo que hace es tomar decisiones constantemente. Se encuentra con toda una serie de situaciones sobre las cuales tiene que decidir y esa decisión tiene que ser dada en tiempo y forma para poder avanzar. Y ahí viene otro punto. Muchas veces también las decisiones, y tal vez este sí sea en principio algún déficit desde lo académico, que se fue subsanando, eso es cierto, en los últimos tiempos, era de focalizarla pura y exclusivamente en el ámbito de la racionalidad, cuando claramente nosotros tenemos un cerebro que está, digamos, que tiene esos 2 componentes, ¿no? Que tiene el componente racional y el componente emocional, tal cual como está planteado en el título de la charla. A ver, hace un par de años atrás yo escribí un libro donde una de las cuestiones que planteaba precisamente. Los que ingresen, por favor, les pediría, no se olviden de apagar sus micrófonos, así se me pueda escuchar, por favor, gracias. En el año 2016 les comentaba, había escrito un libro sobre administración, digamos que, bueno, funcionó muy bien, gracias a Dios, y uno de los ejemplos que ponía ahí, seguramente todos lo recordarán, digamos, no al libro, sino al ejemplo, tiene que ver con la serie Star Trek, ¿no? Y donde aparece esta dualidad de comando entre el capitán Kirk, que era absolutamente emocional, y el señor Spock, que tenía, bueno, por sus características, que era racional, ¿sí? Bueno, en el fondo, nosotros conviven en nuestra cabeza el capitán Kirk y el señor Spock. O sea, tenemos esa dosis de racionalidad y emocionalidad, ¿sí? Es cierto que uno tendería a pensar que en el ámbito profesional y por ende en el ámbito gerencial, uno debería tratar de dotarlo de mayor racionalidad a las decisiones. Y en parte eso es cierto, pero no en su totalidad, ¿sí? Porque nosotros no dejamos de ser seres humanos y como seres humanos en realidad somos seres emocionales y eso hay que tenerlo presente. Pero además, como también vamos a ver en unos segundos más adelante en la presentación, hay otras perspectivas y uno tiene que traerlas a colación. Uno no puede ser 100% racional a la hora de pensar. Por lo tanto, acá, cuando uno va a decidir en cualquier ámbito de la vida, y por supuesto mucho más en los ámbitos gerenciales, una cuestión que pesa mucho tiene que ver con cómo nosotros vemos las cosas y cómo lo estamos viendo. O sea, regresando a esto de nuestro cerebro con la racionalidad y la emocionalidad incorporada, hay una serie de elementos que van a jugar para ver qué es lo que nosotros estamos entendiendo respecto a esa realidad que nos toca enfrentar para que después posteriormente tomemos una decisión al respecto. Y ahí hay 3 elementos que entran en juego. El primero, obviamente, el objeto, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que estamos analizando? ¿Cuáles son sus características? A ver, en términos muy concretos, estamos analizando el desempeño de una persona que a nuestro juicio no está rindiendo dentro de un área determinada, o sea, está trabajando en el área comercial, está trabajando en el sector en fábrica, trabaja en el área administrativa, y nosotros consideramos que no está rindiendo porque, no sé, no cumple su función en base al descriptivo de puesto que tenemos, o no está alcanzando los objetivos que se le han planteado o que hemos consensuado en algún momento, circunstancias que tienen que ver con ese objeto. A ver, puse el caso de una persona, pero puedo poner otros casos. Estamos analizando abrir o no una sucursal en otra ciudad, en otra provincia, estamos pensando en lanzar un producto nuevo al mercado, estamos pensando en incorporar tecnología a la fábrica vía, no sé, nueva maquinaria, o sea, el objeto, ¿qué es lo que estamos analizando? ¿Cuáles son sus características? ¿Cuál es el alcance de la decisión en ese sentido? ¿Cuál es el impacto que vamos a tener? Bueno, o sea, el objeto. Eso en principio debería tener alguna dosis de mayor objetividad, pero nuevamente no lo tiene, porque si voy al primer caso, o sea, eventualmente uno puede sentirse más o menos empático con la persona con la cual, digamos, sobre la cual está analizando su desempeño, ¿sí? O puede tener una propensión mayor o menor hacia la incorporación de tecnología. Entonces, nuevamente reitero, por un lado está el objeto. Lo segundo digamos, que de alguna forma condiciona lo que nosotros vemos y cómo lo vemos son los factores situacionales, ¿sí? Por citar algunos, son mucho más que los que están puestos acá, pero el tiempo, las características que nos rodean en ese momento, componente de carácter social. A ver, no es lo mismo que, yendo al ejemplo este de la incorporación de tecnología, tengamos que, digamos, la necesidad imperiosa de hacerlo, porque si no incorporamos tecnología no vamos a poder tener
una serie de productos el semestre que viene, o por ejemplo estamos analizando el desarrollo, la implementación de un sistema de gestión de calidad en nuestra organización, y tenemos todo el tiempo del mundo, versus estamos, digamos, analizando la implementación de un sistema de gestión de la calidad, y lo que nos apura es la participación o no en una licitación donde uno de los requisitos es contar con esa certificación de calidad, bueno, o sea, claramente los tiempos me están condicionando, ¿sí? Bueno, entonces, tenemos el objeto por un lado, tenemos los factores situacionales que van a hacer, digamos, que van a influenciar ese objeto y van a influenciar obviamente nuestra mirada respecto al mismo. Y finalmente, que tal vez el más importante de todo, en base a lo que venimos planteando y a lo que planteé esto de el señor Spock y su racionalidad en mi cabeza, y el capitán que su emocionalidad también en mi cabeza, son los factores individuales de la persona que va a tomar la decisión, del decisor. Sus motivaciones, sus valores entendidos como el conjunto de creencias básicas que esa persona tiene y sobre el cual, digamos, se apoya y hace, en este caso, el ejercicio o su ejercicio profesional o el ejercicio de su rol gerencial. Sus expectativas, sus experiencias, a ver, todos hemos escuchado y hemos vivido en carne propia esta frase que dice que el que se quema con leche ve una vaca y llora. Bueno, eso muestra la fortaleza que tienen las experiencias en nuestra manera de ver las cosas y en nuestra manera posterior de decidir en función de eso que estamos viendo, ¿sí? Entonces, esto de qué vemos y cómo lo vemos, y por lo tanto posteriormente cómo vamos a decidir respecto a una situación determinada, como podrá verse, no solo está condicionada por el objeto, que eventualmente es lo más tangible y casi es la punta del iceberg, es lo que sobresale y lo que vemos todos, sino que hay otros factores que están ocultos y que explican mucho mejor nuestra percepción respecto a esa situación, o sea, ese objeto, perdón, que tiene que ver con los factores situacionales que rodean a eso que estamos a ese momento de decisión, y por otro lado a los factores individuales de cada uno de los decisores. Si además a esto le agregamos el componente de que en la actualidad cada vez más las decisiones no son de carácter individual, es más, uno hoy se atrevería a decir que prácticamente casi no existen decisiones de carácter individual y mucho menos en un ámbito organizacional, las decisiones son colectivas. Imagínense en que, bueno, el objeto no va a variar, los factores situacionales no deberían variar mucho, pero el impacto, la influencia de ellos sobre las personas sí va a variar, y desde ya que los factores individuales van a ser claramente distintos, ¿sí? Van a ser absolutamente diferentes, y por lo tanto vamos a tener miradas y perspectivas respecto a esta situación que son, no sé, enormes y difíciles y ese tipo de cuestiones. Sin embargo, también nos muestra la experiencia, no solo la literatura, de que las mejores decisiones son de carácter colectivo, porque nos permite tener precisamente una apertura, ¿sí? Nos permite tener esto de la diversidad, nos permite tener otras miradas. Por lo tanto, en buena hora de sumar perspectivas, y en ese sentido me parece interesante traerlo digamos, a esta conversación a Edward de Bono. Probablemente varios de ustedes hayan escuchado sobre de Bono. De Bono muchos lo catalogan como digamos, el padre de una manera de pensar de una manera diferente. Las preguntas, por favor, por el chat, si pueden hacerlas. Y ahí después ya la vamos contestando. Gracias al que escribió recién. Les decía respecto a De Bono, que Edward de Bono tiene la particularidad de ser considerado por muchos como el padre del pensamiento lateral, porque bueno, a partir de sus escritos y demás, nos planteó una perspectiva diferente a una perspectiva lineal de ver las cosas, ¿sí? Él tiene varias obras escritas, una tal vez de las más conocidas, probablemente ustedes también la hayan sentido, es esta de los 6 sombreros. Yo en particular no voy a presentar los 6 sombreros, sí voy a hacer este análisis que me parece interesante a luz de 4 de esos 6 sombreros. Y lo vamos a hacer con un ejemplo para que se entienda mejor. Supongamos que lo que nosotros estamos hoy evaluando en nuestro rol gerencial es la apertura de una nueva sucursal vinculada a nuestro negocio. Bueno, operamos acá en San Miguel de Tucumán y estamos con intenciones de hacer una expansión geográfica, y estamos analizando la posibilidad de abrir en la ciudad de Salta una sucursal vinculada al negocio que ya tenemos, con lo cual el negocio en definitiva lo conocemos, pero bueno, va a haber cambios respecto a las particularidades de lo que sería ese negocio en una nueva ciudad. Dicho esto, De Bono, en su lógica de los 6 sombreros, los 6 sombreros en el fondo son modelos de pensamiento, él hace como una suerte de resumen donde dice, bueno, si bien hay infinidad de personas y por lo tanto infinidad de maneras de enfocar y de tener perspectiva, bueno, yo lo voy a
circunscribiera 6 tipos, ¿sí? El primero de ellos es lo que él denomina como el sombrero blanco. El sombrero blanco es el que tiene una perspectiva lógica. Nosotros tendríamos muchos de esos componentes, en principio, dado nuestra formación en ciencias económicas, ¿sí? Entonces, tenderíamos a meter mucho en el análisis cuestiones de carácter objetivo. Entonces, diríamos, bueno, estamos pensando en abrir una sucursal en Salta, vamos a, no sé, traer o tratar de ver alguna investigación de mercado que nos diga cuánto es la cantidad de clientes potencial que podamos tener en Salta, vamos a analizar obviamente el nivel de inversión inicial para poder abrir la sucursal ahí, en términos del alquiler, en términos del lanzamiento de la sucursal, de la cantidad de personas que necesitemos contratar, de todos los elementos y maquinarias y muebles y demás que necesitemos para abrirlo, alguna idea obviamente de cuál va a ser el flujo de clientes en función de esa determinación de mercado genérico y de cuánto podríamos capturar. Entonces, vamos a tratar de objetivizarlo lo máximo posible. Eso es lo que haría un sombrero blanco, ¿sí? O sea, trataría de poner, digamos, a la luz de la racionalidad su decisión y va a poner esto. Entonces, un día se nos va a presentar en una reunión de directorio y nos va a traer su informe y va a decir, de acuerdo a el análisis de mercado sumado a el análisis del flujo de fondo estimado que nosotros pensamos tener para los próximos 5 años, calculé esta tasa interna de retorno, este valor actual neto, y mi recomendación es abrimos alta, o mi recomendación es no abrimos alta, digamos. O sea, su análisis pasa a tener un componente de esas características. Hago la aclaración que, por supuesto, que la determinación de los supuestos que puede considerar esta persona va a haber subjetividad. Ninguno de nosotros es blanco puro, nadie tiene ninguno de estos en realidad de manera pura, pero sí hay una característica dominante. Hay personas que tienen, digamos, la racionalidad como, digamos, por decirlo de alguna forma, pesan más a la hora de analizar las cosas y tendrían este sombrero más tiempo puesto en su cabeza. ¿Cuál es la contracara? Bueno, la contracara es la emocionalidad, un poco, incluso siguiendo el título de la charla. Aquel que tiene el sombrero rojo, entonces, sentado en la misma mesa de directorio, tal vez el sombrero blanco está recomendando no abrir, y el sombrero rojo le dice, mirá, más allá de tus números, yo creo que hay que abrir, y no te lo puedo explicar por qué hay que abrir, pero hay algo que me dice que es una buena decisión abrirlo. Y todos sabemos que la emocionalidad funciona, y todos sabemos también que si esto no fuera así, un montón de cosas no hubieran aparecido, porque no había datos ciertos o datos que pudieran sostenerse que avalaran determinados tipos de innovaciones. Entonces, en buena hora que existe el sombrero rojo. También podría haber sido a la inversa, también el sombrero blanco podría estar diciendo todo indica que hay que abrir, todo indica que esto es un excelente negocio, y el tipo que tiene el sombrero rojo puesto en la cabeza dice, mirá, no te lo puedo explicar, pero sinceramente hay algo que no me cierra, esta frase la usamos infinidad de veces, y yo recomendaría que no abramos, ¿sí? El punto está que si cada uno de nosotros se queda en esas formas casi puras, de yo soy racional y bueno, voy a analizar todo desde esa óptica, y el otro es rojo y lo va a analizar siempre desde la intuición, desde su experiencia, desde su olfato profesional, va a costar ponernos de acuerdo, ¿sí? O sea, a ver, nos vamos a poner de acuerdo cuando coincidamos en el punto que estamos analizando, pero si no coincidimos, que es algo que sucede muy habitualmente, no nos vamos a poner de acuerdo, porque bueno, cada uno está cerrado en su modelo mental, en su perspectiva, en la forma en la cual lo está viendo. Ahí viene la bondad del modelo de De Bono, que de alguna forma nos dice, che, mirá, si bien estoy hablando de modelos mentales, en realidad son sombreros, y la metáfora del sombrero me parece muy potente, porque lo que te invita es que te puedes sacar o poner el sombrero. Entonces, te puedes sacar un minuto del sombrero de tu análisis lógico y ponerte el sombrero rojo y tratar de ver desde la perspectiva del otro, ¿sí? Y lo mismo puede ser el rojo, sacarse el sombrero de la emocionalidad, ponerse el sombrero blanco y tratar de entender qué es lo que está planteando la otra persona cuando hace su análisis desde ese lugar. Obviamente que el análisis de Bono, como lo señalé, es muchísimo más rico y no se limita solamente a estas dos perspectivas, que claramente sí podríamos decir que son las dos perspectivas dominantes y que más aparecen. Son 6 sombreros, yo había señalado que no lo iba a mencionar a los 6, sí me parece interesante traer a colación, en función del tema que estamos tratando, 2 más de ellos, ¿sí? Uno, que es el sombrero amarillo, sobre esto me voy a referir muy, muy brevemente, que es la mirada positiva, digamos. Hay gente que tiene esa mirada proactiva, positiva, y bueno, incluso hasta las situaciones más negativas le está encontrando alguna externalidad positiva para sacarlo.
miren, si no nos vayamos muy lejos. Claramente la situación que hoy estamos viviendo es una situación absolutamente fea, nadie está agradable con esto, pero bueno, tiene sus externalidades positivas. Muchos se están viendo empujados a desarrollar herramientas como las que estamos utilizando ahora. Seguramente nuestra vida va a cambiar cuando esto pase, y dentro de lo positivo es que probablemente todo lo que tenga que ver con el teletrabajo y el desarrollo y la utilización de herramientas de las características que estamos utilizando hoy va a pasar a ser mucho más natural, y eso va a potenciar también nuestra manera de trabajar. Entonces, el sombrero amarillo tiene esa particularidad, ¿sí? Va a agarrar el tema de la sucursal en Salta y le va a encontrar todo lo bueno, incluso aspectos buenos que tal vez ni el sombrero blanco ni el sombrero rojo lo estaban visualizando, y está bueno porque bueno, nos permite a nosotros ampliar esas perspectivas respecto a los beneficios que nos trae tomar una decisión en el sentido de lo que se está planteando y lo que se está analizando. Pero bueno, también se requiere un equilibrio, y el equilibrio en este caso viene dado por el sombrero negro, que a diferencia del sombrero amarillo, digamos, es el sombrero negativo. Entonces juega como un rol de equilibrio, nos plantea situaciones que tal vez nosotros, obnubilados por el hecho de querer hacer y de querer avanzar, no lo estemos midiendo del todo. Entonces, si bien puede o no, digamos, su influencia determinar si avanzamos en positivo o no en una decisión, está bueno siempre tener los datos de las consecuencias también de carácter negativo que pueden darse si hacemos tal cosa, ¿bien? Principalmente para estar preparados cuando aparezcan, si es que aparecen esas externalidades de carácter negativo en este caso, y bueno, podamos tener un plan B, un plan C, un plan D bajo la manga en el caso de que se den ciertas cosas. Bueno, esta perspectiva de los sombreros va a participar en todo el proceso de toma de decisiones, porque nosotros tenemos que pensar que acá de lo que se trata es un proceso, es algo bastante largo, no es solamente elegir entre opciones determinadas como lo hemos señalado hace unos instantes. No perdiendo nunca de vista lo que ya dijimos, que en el fondo nosotros somos seres emocionales que pensamos, no es que somos seres racionales como alguna vez nos lo plantearon. Pero bueno, vamos al proceso, que es lo que me interesa. Probablemente ustedes hayan visto infinidad de procesos, hay muchos autores que han escrito sobre toma de decisiones. Es más, aunque no lo hayan visto, uno tiene como una lógica que puede seguir. A mí en particular me gustaría presentarles acá un modelo muy simple sobre resolución de problemas y toma de decisiones, que es de Santiago Lazzati, que consta de 3 pasos. Los muestro los 3 pasos ahora y después vamos a desmenuzar cada uno de ellos a la luz de estos elementos de la racionalidad, como decía recién, y también vinculado con la emocionalidad que va apareciendo. Bueno, Lazzati lo que nos dice es que, en definitiva, tal cual como veníamos señalando, no se trata solo de definir o elegir entre una serie de cursos de acción o de alternativas posibles que se presenten, sino que hay algo previo y algo posterior, como ya lo había señalado. Él habla del problema, del examen de la problemática, ahora vamos a ver de qué se trata, y bueno, y también pone el aspecto de la implementación al final, que tiene que ver en definitiva con poner en práctica o poner en funcionamiento la decisión que se ha tomado, porque muchas veces queda ahí como ya lo habíamos anticipado. Pero bueno, comencemos por el principio. Él habla de 2 tipos de problemas, ¿no? A ver, para ser sincero, en realidad habla de 4 tipos de problemas. Yo en lo particular, a efecto de esta charla, voy a focalizarme en 2 de esos 4 tipos de problemas. Por un lado habla del problema negativo, digamos. El problema negativo, digamos, un problema que se presenta en este momento. Haciendo referencia a algunas de las cosas que señalé hoy, por ejemplo, tengo un empleado en el área comercial que tenía que cumplir determinados objetivos en términos de venta y en estos últimos 4 meses no le está alcanzando ni a palo. Digamos. Bueno, listo, este es un problema. En este momento, claramente hay un marco de referencia, uno espera un determinado tipo de performance por parte de esta persona y no lo está alcanzando. Tengo un problema. Tengo una máquina que está funcionando de producción y debería estar funcionando una X cantidad de horas y funciona mucho menos. ¿Por qué? Y además no lo hace con buena calidad porque, bueno, tiene una serie de perfectos mecánicos y no lo estamos solucionando. Tengo un problema. ¿Sí? Entonces, el problema negativo es una situación, como el nombre lo indica, que nos afecta y por lo tanto nos obliga a prestarle atención. Algunos de esos son de carácter objetivo, otros podrán ser un poquito más subjetivos si se quiere, pero el problema está y está en este momento. El otro problema que me parece importante, presentarlo es el problema potencial, o sea, no es algo que está en este momento, pero bueno,
dadas las características de la situación, esto se va a materializar en el corto o en el mediano plazo y nos va a afectar, ¿sí? Bueno, nosotros esto lo hemos vivido con muchas cuestiones. De pronto, sabemos que puede haber restricciones respecto al mercado exterior. Estoy trabajando con una empresa que hace comercio internacional y claramente, si bien hoy no está una legislación en ese sentido, sabemos que la Cámara o las cámaras están trabajando y que es inminente que en 3 o 4 meses va a surgir esa legislación que va a cambiar la regla de juego y que, digamos, me va a perjudicar respecto a la venta de mis productos en el mercado externo, ¿sí? No es algo que está presente ahora, pero en breve va a estarlo, y por lo tanto, digamos, merece ser trabajado. En cualquiera de los dos casos es un problema, en el fondo es eso lo que yo tengo que ver. Y los problemas no se entienden, y esto se había adelantado recién hace un segundito, por el emergente, digamos. El problema, en todo caso, yo lo veo cuando me está afectando, pero para poder resolverlo, lo que necesito comprender y entender adecuadamente son las causas. Entonces, cuando hablamos del examen de la problemática, de lo que estamos hablando es de analizar cuáles son las causas que están originando ese problema para, ahí sí, posteriormente, como insumo de lo que sería el desarrollo de los cursos de acción, nosotros podemos generar a partir de las causas las verdaderas alternativas. Vuelvo al caso del vendedor. Si yo creo que la mala performance del vendedor es porque el tipo no funciona, y bueno, yo ya en eso mismo me estoy condicionando las opciones que voy a tener para posteriormente elegir sobre esas opciones. Ahora, cuando tengo una mirada más amplia, digo, no, pero a ver, vamos a ver, ¿qué está pasando con él? Puede haber causas de carácter interno, desde ya, pero tal vez la cartera de productos que él está manejando, la manera en cómo lo hemos entrenado o lo hemos dejado de entrenar para que se pueda, digamos, trabajar, las herramientas de trabajo que le estamos dando. Bueno, hay una serie de elementos que uno debería considerar, ¿no? A ver, no caer, por favor, en esta situación de la profecía autocumplida. O sea, de pronto yo ya me hice una película de cuál es la causa, encima es una monocausa, de acuerdo a cómo me lo he planteado, y por lo tanto ya tengo la respuesta. Normalmente cuando hacemos eso, lo que nos conduce a una decisión que no va a ser muy fructífera. En este sentido también quisiera señalar algo de mi experiencia profesional. Caemos muchas veces en el error de decir las decisiones son buenas o malas. La verdad que obviamente en algún momento uno puede definirlas de esa forma y normalmente esa definición no se da al principio, se da después que ha pasado un tiempo y uno ha visto los resultados de la implementación. Yo creo que en el momento de la decisión, que es el momento crítico, yo no tengo herramientas como para decidir, como para definir si mi decisión es buena o mala. Lo que sí tengo elemento es para definir si la decisión que estoy tomando tiene fundamento o no tiene fundamento. ¿Bien? O sea, ¿en base a qué lo estoy diciendo? O sea, ¿cuáles son? Y ahí viene la potencia del diagnóstico, de tener un buen análisis de causa y entender realmente cuáles son los motivos que están originando ese problema para poder dar respuesta a ese problema. Bueno, ahí podemos utilizar, no lo voy a plantear ahora, pero hay infinidad de herramientas y de modelos que nos da el mundo de la administración en general, si buscamos el camino de la racionalidad, por ejemplo, para poder analizar las causas que están ocasionando algo, sin dejar de lado, obviamente, que la experiencia y la perspectiva de cada uno de nosotros también entra en juego, porque, bueno, en el fondo no dejan de ser construcciones humanas. Definido el problema, definidas las causas del problema, ahora lo que vamos a hacer sí es estar en mejores condiciones de generar una serie de alternativas, ¿sí? Este es un pequeño cuadrito que simplemente es a los efectos ilustrativos, o sea, uno puede utilizar cualquier tipo de herramienta. Yo lo que estoy simplemente planteando es que en el fondo siempre hay alternativas. No tener alternativas es tener alternativas, siempre hay algún camino B por lo menos. Mientras más caminos tengamos alternativos, también vamos a tener mejores posibilidades de tomar una decisión que esté con mayor grado de fundamento para ser coherente con lo que vengo señalando. Pero esas alternativas, y aquí viene tal vez lo más importante, tienen que ser contrastadas, comparadas, con elementos que sean como comunes denominadores que nos permitan después posteriormente evaluarla y decirle, bueno, está bien, estoy optando por la alternativa número 3, por esto, por esto, por esto y por esto. Y esos son los criterios, ¿sí? Ahí donde claramente a veces en nuestro rol gerencial tenemos inconvenientes, porque muchas veces, nuevamente, a la luz de los sombreros, por ejemplo, caemos en los monocriterios, ¿no? Entonces, el tipo que es blanco va a caer con mucha facilidad en la trampa del criterio
económico-financiero, que obviamente tiene que estar presente, nadie lo discute, o sea, pero bueno, no puede ser el único elemento presente, ¿sí? Aparecen otros elementos y otros criterios que tengo que tener en consideración. Seguramente no todos los criterios tienen un peso específico, eso está claro, ¿sí? Con lo cual también esto nos va a invitar a ponderar los criterios. Habrá criterios, tal vez que le demos un peso en la decisión del 40%, del 35%, otros que tendrán el 10%. En definitiva, y para eso pongo la tablita como elemento ilustrativo, mientras mayor cantidad de alternativas tengamos y mientras los criterios sean más claros y también sean varios, y estos sean ponderados, no pesen exactamente lo mismo, yo tengo mejores posibilidades también nuevamente de tener una decisión mucho más madura, mucho más pensada, mucho más, digamos, digerida a los efectos de que pueda funcionar posteriormente. Desde ya que tanto en la problemática como en los cursos de acción y posteriormente en la implementación, tengo un tirano que se llama tiempo, ¿sí? Y el tiempo conspira. Entonces, si yo tuviera todo el tiempo del mundo, o tuviera mucho tiempo, bueno, puedo darme el lujo de incorporar, de buscar más alternativas, qué sé yo, ¿no? O sea, cuando tengo pocos, bueno, que cuando estoy apretado por el tiempo, esa situación se me complica y bueno, funciona, qué sé yo. Hay que hacerlo y es parte de esos factores situacionales a los cuales yo hacía referencia instantes atrás cuando presentaba cómo eso influye en la manera en cómo vemos las cosas y cómo decidimos. En este sentido hago una última acotación que me parece importante. El problema potencial sería el menor de nuestros problemas. ¿Por qué? Porque precisamente tenemos el tiempo para madurarlo. Ahí lo que sucede es que nosotros tenemos que enfrentar otra dificultad, que es nuestra tendencia a, digamos, a posponer las cosas, ¿sí? De pronto sabemos que algo va a ocurrir el 30 de diciembre, que nos va a afectar, y bueno, digo, falta mucho. Estamos en marzo, falta un montón, ¿para qué lo vamos a tratar? Bueno, cuando nos damos cuenta, marzo se convierte en junio, junio se convierte en septiembre, septiembre se convierte en diciembre, y el problema que podría haberlo madurado, trabajado, analizado con 7, 8 meses de anticipación y podría haber llegado con algo bastante más construido para abordarlo adecuadamente, ahora tenés 7 días, 7 minutos. Bueno, nada, parte de lo que nos sucede y parte de lo que debemos tratar de evitar que suceda. Vamos a profundizar un poquitito más en ese tema en los estilos gerenciales que vamos a ver en un rato. Bueno, como síntesis de lo que es el desarrollo del curso de acción, obviamente, a la luz de los criterios y de la comparación de las alternativas, uno termina optando por algo. Termina optando por abrir la sucursal en Salta de tal o cual forma, ¿bien? En esta arteria o en esta calle, con un contrato de alquiler de tantos meses, con 6 personas trabajando, no con toda la cartera de productos, sino con 4 o 5 productos. Bueno, toma una decisión, ¿sí? Lo vamos a abrir de esta forma, pero hay que implementarlo. Y ahí mi experiencia profesional me indica que es uno de los principales inconvenientes que tenemos. De hecho, la SATI, yo les dije que señalaba más de 2 tipos de problemas, él habla también de un problema de implementación, ¿no? Diciendo, a ver, bárbaro, ya elegiste, esta es la opción, vamos a hacerla, y cri, nadie la hace. Bueno, entonces, de lo que se trata es de hacerlo. Y ahí hay que responder preguntas de manera muy concreta, ¿sí? ¿Quién lo va a hacer? ¿Cómo se va a hacer? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Con qué recursos? Y poner un funcionamiento. De eso se trata. A ver, en mi labor profesional me ha tocado interactuar con un montón de empresas donde vos haces un diagnóstico, no sé, supongamos sobre la manera en cómo están comprando y de pronto decís, che, pero vos estás trabajando sin orden de compra. Sí, es cierto, lo tenemos visto y la verdad que desde agosto del año pasado que dijimos que lo íbamos a hacer y hemos tomado la decisión de hacerlo. Sí, pero estamos en marzo del año 2020. O sea, ¿por qué no lo hiciste? ¿Bien? Así como eso, infinidad de ejemplos que seguramente todos nosotros hemos vivido. Entonces, las cosas, lo dije hace unos instantes, lo reitero ahora, no se hacen solas. Vos tomaste la decisión, ahora tenés que implementarla, porque si no es una mera ilusión que queda ahí y bueno, no se materializa. Y vuelvo a insistir, ya que queremos caer en esto de catalogar a las decisiones como buena o mala y no como fundamentado o no, la verdad que lo único que te lo va a catalogar como buena o mala va a tener que ver con el resultado de eso. No ahora, a la luz del tiempo. Pero si ni siquiera estás implementándolo, ¿de qué resultado me estás hablando? ¿Sí? Seguramente tu decisión no va a ser la apropiada, simplemente porque no supiste o no supimos llevarla a cabo, ¿bien? Bueno, pero ahí está la esencia otra vez, y vuelvo al principio de la charla, de lo que señalaba Simon, ¿no? En esto de la labor gerencial es tomar decisiones, ¿bien?
Pero no todos los que ejercitamos el rol de gerentes en algún momento de nuestras vidas lo hacemos de la misma forma. O sea, aquí también hay infinidad de maneras de definirlo. Yo voy a optar por una, donde lo hago a la luz de cuadrantes que se van a generar a partir de dos variables, ¿no? La propensión que tenemos respecto a los cambios y nuestra visión sistémica, la visión del conjunto, la visión del todo. Y ahí van a aparecer una serie de personajes con los cuales seguramente ustedes los van a identificar con mucha facilidad. Primero aparece el típico gerente argentino. Y todos alguna vez hemos tenido, o hemos estado en estos zapatos. Aparece el bombero, ¿sí? El tipo que está apagando incendios. ¿Cuántas veces hemos dicho, estoy envuelto en llamas, estoy apagando incendios, no puedo hacer esto? ¿Qué pasa con esa persona en ese rol gerencial? Lo que pasa es que tiene una visión sistémica minúscula, vive en un tupper, solo ve su metro cuadrado, no es capaz de ver el todo en su conjunto, no ve los otros sectores, las otras gerencias, pensemos en un mando medio, no está viendo lo que sucede con las otras áreas de trabajo en su organización, no está viendo la gerencia, digamos, con la perspectiva de toda la organización, no está viendo el mercado en el cual se encuentra, no está viendo el macroentorno, o sea, ve solo su situación. Tampoco ve el mediano y largo plazo, vive el día a día, ve lo que se le presenta hoy. Para él todos los problemas son problemas negativos. No existe esto de anticiparse, no está viendo digamos, la posibilidad del problema potencial en su momento, no porque no exista, sino porque es incapaz de verlo, porque ve solamente lo que sucede a la vuelta de él. A su vez, respecto al cambio, es una persona que no es propensa al cambio. Por lo tanto, está ahí. ¿Sí? Desde ya, este es el peor tipo de estilo. Claro. ¿Sí? Deberíamos pensar si nosotros hemos caído en esa trampa. Tal vez inconscientemente. Tal vez inconscientemente. Ahora lo que estamos haciendo es ponerlo en plano consciente. Entonces, si lo pongo en plano consciente y advierto de que esto no es el estilo gerencial que me debería conducir para tener una performance adecuada, bueno, debería tratar de evitarlo. Digo tratar porque todos en algún momento vamos a caer. O sea, efectivamente todos caemos. Pero bueno, por favor, que sea la menor de las veces. El otro tipo de estilo gerencial es el conservador. Bueno, este ya amplía su mirada sistémica, ¿sí? Ya puede ver el conjunto, entiende esta lógica, por ejemplo, en la dinámica organizacional de cliente y proveedor interno, entiende que los procesos no comienzan y terminan en su área, sino que tienen impacto en los otros, entienden que es un engranaje dentro del todo, puede ver lo que pasa en su micro y su macro entorno, bárbaro, perfecto, pero le tiene un fenomenal miedo al cambio. O sea, en todo caso, los cambios se dan porque el entorno lo condiciona o porque alguien viene y se lo impone, pero él no propicia el cambio, no se considera un agente de cambio, no va a cambiar. El nombre es bastante ejemplificativo. ¿Qué tipo de estilo es? Es conservador, lo único que hace es conserva lo que tiene, es consciente, insisto, de la generalidad, pero no va a cambiar nada. Por lo tanto, es difícil que yo me pueda desarrollar como organización con un estilo gerencial de esas características. Está claro que es mucho mejor que el bombero, está claro que no me va a conducir por un camino inapropiado, está claro que en momentos o en circunstancias críticas, difíciles, donde el entorno está extremadamente turbulento y donde yo no tengo herramientas como para controlar parte de ese entorno, un estilo de estas características puede ser bueno, es más, diría que es prudente. ¿Sí? Pero nuevamente, yo no puedo tener un estilo gerencial constante de manera conservadora. ¿Sí? Bueno, esto también nos trae a la luz algo interesante, o sea, uno puede ir mutando y cambiando los estilos gerenciales de acuerdo a las circunstancias. Si estamos en una circunstancia absolutamente de crisis, bueno, probablemente el bombero me sirva, pero tiene que ser algo muy puntual. Si la crisis se prolonga un poco más, y bueno, la prudencia puede entrar, pero está bueno ya ampliar el espectro y no quedarme con esa mirada cortoplacista que tiene el bombero y pasar a esta visión, si se quiere, del estilo conservador. Bueno, después tendríamos el oportunista, ¿no? El oportunista tiene una visión chica, tiene una visión sistémica limitada, está muy atento a lo que pasa en su metro cuadrado, tiene una propensión hacia el cambio y está esperando a ver qué puede cazar, ¿sí? Y aprovecha esa oportunidad que se le presenta. Como dato positivo, está en ese estado de alerta permanente y mirando, pero claro, su mirada es corta. Su mirada, nuevamente, no abarca más allá del metro cuadrado en el cual está, su sector, su área, con suerte parte de su empresa, no más allá de eso, y está viviendo también el día a día. ¿Bien? Nuevamente, un estilo que puede servirnos en ciertas circunstancias, pero que no es recomendable, ninguno de los tres estilos es recomendable de manera permanente. El estilo que es recomendable,
No es fácil, como todo en la vida, siempre lo recomendable requiere cierto esfuerzo, es es el integrador, que de alguna manera busca sacar lo mejor de los estilos anteriores y de alguna forma tiene una visión mucho más completa, entiende el todo y también es propenso al cambio y se entiende y se comprende y se autodefine como un agente de cambio y avanza en esa línea. Yo soy fiel de alguna manera a lo que ha planteado, digamos, el autor y por eso pongo el término integrador, pero es muy probable que a ustedes lo comprendan mucho mejor a esta definición gerencial como el gerente o el CEO visto como un director de orquesta, en realidad, ¿sí? Como aquel que es capaz de entender nuevamente el todo y entender cómo entre cada uno de sus recursos humanos, pero no solo sus recursos humanos, cada una de las herramientas que tiene a su disposición y cada una de las circunstancias que se están viviendo en su realidad como gerente, como CEO, y va, digamos, armonizando y haciendo los equilibrios necesarios para que esto funcione. Bueno, en términos de lo que es la presentación, esto es lo que yo tenía y ahora sí, si les parece, abrimos una ronda de consultas.